En la lucha libre, las lesiones y el dolor siempre han sido parte del espectáculo. Pero, ¿qué pasa cuando un luchador decide subir al ring con una lesión que podría acabar no solo con su carrera, sino con su vida? Desde la leyenda que luchó a un solo golpe de quedar paralizado, hasta competir durante años ocultando una pierna amputada. Estos son 7 luchadores que ignoraron lesiones graves para subir al ring. Número 7. Undertaker Elimination Chamber del 2010. A veces el dolor rompe personajes y otras crea íconos del estoicismo. En Elimination Chamber del 2010, el infierno no solo estaba dentro de la estructura, sino también en su propia entrada. El enterrador defendía el campeonato mundial pesado dentro de una jaula de acero y acrílico diseñada para destruir cuerpos y carreras. Todo indicaba un combate brutal, pero nadie se esperaba que el castigo comenzara incluso antes de que sonara la campana. Durante su mítica entrada, un fallo de pirotecnia disparó bolas de fuego directamente hacia él, envolviéndolo en llamas 3 veces seguidas. Por un instante, el hombre muerto rompió su clásica caminata al ring y corrió para liberarse de las llamas, desprendiéndose de su ropa quemada mientras millones de personas observaban en shock. Los árbitros le pasaban botellas de agua mientras estaba en la cápsula, para refrescar lo que ahora se habían convertido en quemaduras de primer y segundo grado. Para cualquier otra superestrella, esto hubiera sido más que suficiente para abandonar el combate y salir corriendo al hospital. Pero para Undertaker, mantener la calma dentro de una lucha no era ignorancia, era un código de vestuario. Durante casi 30 minutos y con el pecho en carne viva, el fenómeno hizo todos los spots del combate con una incomodidad apenas evidente, hasta que la interferencia de Shawn Michaels cambió por completo el destino del campeonato. Tras bastidores, recibió atención médica de emergencia y el responsable de la pirotecnia fue despedido esa misma noche. Undertaker no solo decidió terminar ese combate, sino que lo hizo con el compromiso que siempre lo caracterizó, demostrando el por qué es una de las leyendas más importantes y respetadas de la historia moderna. Número 6. Seth Rollins en WrestleMania 40. Hay campeones que cargan títulos y otros que cargan con una rivalidad entera sobre una sola rodilla. En WrestleMania 40, Seth freaking Rollins no solo defendía el campeonato mundial, también se había convertido en el escudo de Cody Rhodes. Pero su problema comenzó en enero de 2024. Su rodilla derecha colapsó tras un movimiento aparentemente rutinario en un combate contra Jinder Mahal. El diagnóstico fue devastador: desgarro de segundo grado del ligamento colateral y daño parcial en el menisco. La recomendación médica fue clara: cirugía inmediata y varios meses fuera. Pero Rollins no estaba negociando con su cuerpo, estaba negociando con la propia historia. Rechazó el quirófano no porque se sintiera bien, sino porque entendía el peso narrativo de su presencia en el camino a WrestleMania. Con una historia principal girando alrededor de Roman Reigns, The Rock y Cody Rhodes, él era el caballo de guerra, que de cierto modo le ponía más sabor a esa rivalidad. Decidió luchar lesionado, aceptando que su pierna podía colapsar en cualquier momento. Así llegó la noche 1 de WrestleMania, un combate por equipos de máxima exigencia junto a Cody Rhodes, y la noche 2 ante Drew McIntyre, en una guerra física donde al final del combate su rodilla ya no podía más. Aunque perdió el campeonato, su actuación no terminó ahí, pues reapareció cojeando nuevamente en el main event, solo para recibir un silletazo de Roman Reigns que redefinió el clímax de la historia y fue el sacrificio final que le permitió a Cody finalizar la historia. Días después, Seth se sometió a una cirugía de menisco, pero su trabajo ya estaba hecho, dándole una nueva esencia a su personaje y convirtiéndose en alguien que no le importó sacrificar su cuerpo para que la historia principal alcanzara su pico máximo. Número 5. Undertaker en WrestleMania 33. Nuevamente Undertaker, pero es que hay derrotas que te quitan un título y otras que te quitan la inmortalidad. En WrestleMania 33, el Undertaker no solo enfrentaba a Roman Reigns, también a las secuelas de su cuerpo. A sus 52 años, el hombre muerto ya no perseguía campeonatos, sino un final digno para su carrera. Pero fuera del kayfabe, la verdad era imposible de ocultar. Su cadera derecha estaba destruida, hueso chocando contra hueso. Se había quedado sin cartílago tras décadas de castigos brutales. La revelación médica fue una sentencia narrativa, y es que necesitaba un reemplazo total de cadera. Los doctores le advirtieron que de luchar podía provocar un daño permanente, pero aquí nace el verdadero conflicto. Taker no estaba eligiendo entre salud o dolor, estaba eligiendo cómo terminar su historia y decidió posponer la cirugía no por ego, sino por legado. Sabía que no estaba en condiciones y que su movilidad estaba comprometida. Aún así, aceptó el riesgo para cumplir y elevar al siguiente rostro de la compañía. Pero desde el inicio, el combate expuso todo el problema. Cada movimiento era pesado, cada transición lenta, descoordinaciones, botches visibles y aún así soportó una gran cantidad de castigo. Todo mientras la lucha era guiada a su inevitable clímax, y luego 3 lanzas sellaron el final. Undertaker dejó su abrigo y sombrero en el centro del ring. La decepción en su rostro lo decía todo. Por primera vez, el personaje se quebraba frente al mundo. Después vino la realidad: cirugías reconstructivas de cadera y meses de recuperación. Y aunque volvería un año después, la catástrofe de esa noche fue la primera vez que el enterrador dejó ver a todo mundo que también es un humano.
Número 4. Shawn Michaels en WrestleMania 14. Para Michaels, aquella noche de WrestleMania no se trataba de ganar, así que subió al ring sabiendo que cada golpe podría ser el último de su carrera. Para 1998, la WWF estaba al borde del colapso frente a WCW. Michaels, campeón tras la traición de Montreal, debía perder el título ante Stone Cold Steve Austin para dar inicio a la Attitude Era. Pero el verdadero problema no era el booking, era su cuerpo. Como recordaremos todos, en Royal Rumble de ese año, mientras se enfrentaba al Undertaker en un brutal impacto contra el ataúd, sufrió una lesión en la espalda, 2 hernias de disco y uno prácticamente aplastado. Los médicos fueron claros, ya no debía luchar, pero aún así Shawn decidió subir al ring, no por heroísmo, sino por una mezcla de orgullo y resignación, ya que sabía que su carrera pendía de un hilo. El combate fue una clase magistral de agonía. Michaels arriesgaba su espalda en cada lance, en cada una de sus caídas. Austin confesó años después que la lucha fue técnicamente pobre debido al estado de Shawn, pero aún así, la narrativa fue histórica. Con Mike Tyson como referee especial, Michaels recibió un stunner y perdía el oro. La consecuencia fue un retiro inmediato a los 32 años. Michaels se sometió a una cirugía de fusión espinal y desapareció del ring por 4 largos años. Esa noche, el Showstopper perdió su preciado campeonato y casi su capacidad de caminar, pero cumplió con su deber, permitiendo que la Attitude Era naciera sobre los restos de su propia columna vertebral. Número 3. Edge en WrestleMania 27. En la edición 27 de WrestleMania, Edge lograba retener el campeonato mundial pesado, pero la verdadera derrota llegó días después, mientras su cuerpo le advertía que todo había terminado. A sus 37 años, el máximo oportunista era la cara de SmackDown, un veterano forjado en combates extremos y segmentos peligrosos. Pero debajo del oro había una verdad frágil, una cirugía cervical en 2003 y años de castigo acumulado que habían convertido su cuello en una bomba de tiempo. La revelación llegó semanas antes del gran show: entumecimiento en los brazos, hormigueo constante y pérdida de la fuerza. Claramente eso no era fatiga, era algo más. Edge sabía que eso no era normal, pero también entendía el momento. WrestleMania no era un evento más, y entonces decidió luchar. Ante Alberto Del Río ejecutó cada movimiento con precisión quirúrgica, protegiendo su cuello lo más posible sin sacrificar intensidad. No hubo boches ni señales visibles de incomodidad. Conectó su poderosa lanza, retuvo el campeonato y después destruyó el auto del patrón, liberando esa tensión de quien casi acaba de sobrevivir. Días después, la resonancia magnética confirmó el peor escenario: estenosis espinal cervical. Su médula estaba comprimida. La consecuencia fue un shock global, pues solo 8 días después de su defensa titular, los médicos de WWE no arriesgarían su vida y Edge anunció su retiro inmediato, entregando el campeonato entre lágrimas. Y aunque tuvo su milagroso regreso en el 2020, aquella noche en Atlanta quedó como recordatorio de que en el wrestling, a veces, retirarse a tiempo es la victoria más difícil de conseguir. Número 2. Cody Rhodes en Hell in a Cell 2022. En Hell in a Cell de 2022, Cody Rhodes convirtió una lesión imposible en una de las imágenes más brutales de la era moderna. Su épica trilogía contra Seth Rollins exigía un cierre definitivo, y Hell in a Cell era el escenario ideal. La revelación fue impactante. Días antes, durante el entrenamiento, su pectoral se desprendió completamente del hueso. WWE confirmó la lesión, pero aún así, nadie preparó al público para lo que verían. Cuando Cody se quitó la chaqueta, el lugar quedó en silencio. Un hematoma gigante cubría su pecho y brazo derecho. No era parte del guión, era una lesión real. La postura de los médicos fue clara: su pectoral no podía romperse más, pero luchar así implicaba dolor extremo, incapacidad de protegerse y un riesgo sistémico. Aún así, Cody decidió subir al ring, más por convicción propia que por el impulso narrativo que vivía. El combate se convirtió en una tortura narrativa. Rollins atacó sin piedad la zona lesionada con el palo de kendo, transformando la herida en el eje central del enfrentamiento. Cada golpe generaba una reacción real: mesas rotas, el segmento de la cuerda de vaca, impactos dolorosos y un Cody limitado a un solo brazo, pero demostrando una resistencia que rozaba lo inhumano. La consecuencia fue una cirugía reconstructiva inmediata y 7 meses fuera de acción. Sin embargo, esa imagen de su pecho destrozado se volvió el símbolo de su resiliencia, regresando al Royal Rumble de 2023 como un héroe inquebrantable que demostró que el dolor es temporal, pero la gloria es eterna. Número 1. Kerry Von Erich. Hay luchadores que esconden el dolor y otros que esconden una verdad imposible. Kerry Von Erich no solo subía al ring lesionado, subía literalmente incompleto. Hijo de la leyenda Fritz Von Erich, figura central de la World Class Championship Wrestling y campeón de la NWA venciendo a Ric Flair. Pero ese físico imponente, casi de héroe mitológico, ocultaba algo que nadie podía imaginar. Todo comenzó en 1986. Un accidente de motocicleta destrozó su pie derecho y aunque los médicos intentaron salvarle el pie, el descuido de Kerry al intentar caminar prematuramente
rápidamente y colapsó los injertos, obligando a una amputación parcial. Bajo órdenes de su padre se impuso un silencio absoluto. En una industria donde la percepción lo es todo, una amputación significaba el fin de la carrera, y su decisión de seguir no fue por ignorancia, sino por el miedo aterrador a fallar al legado de su familia. Para proteger el secreto, aprendió a competir con una prótesis y en el ring debía mantener el equilibrio en movimientos de gran potencia. En SummerSlam del 90, cuando ganó el campeonato intercontinental, su estilo se centró en el discus punch, todo para evitar pivoteos complejos que delataran su condición. Incluso hubo momentos de pánico total, como cuando su bota se desprendió en un combate de la AWA y tuvo que esconderse debajo del ring para reajustar su pierna artificial. La consecuencia fue una espiral de dolor neuropático y adicción a los analgésicos. El muñón no estaba diseñado para la intensidad del wrestling, y el peso de mantener la mentira destrozó su salud mental. Tras ser despedido de la WWF y enfrentar cargos por drogas, Kerry se quitó la vida en 1993, y solo tras su muerte el mundo comprendió el sacrificio sobrehumano de un hombre que, para ser un tornado, tuvo que ocultar que le faltaba una parte de sí mismo. Y si te preguntas dónde está el pulmón perforado de JD McDonagh o el cuello roto de Steve Austin, están en este video donde 9 luchadores terminaron su combate con lesiones casi mortales. Dale click y allá nos vemos.